Los miércoles abrimos un espacio para ir derechos al derecho. Hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con la legislación, aquello que nos afecta y pues además ahora hemos recalado estos últimos programas en algunos juicios que nos parecen interesantes porque al fin y al cabo también son sentencias de temas que nos pueden afectar o en los que nos podemos ver involucrados. Dani López, de López Vivas Abogados, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Vicente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntame. Pues mira, vamos a hablar de cuentas corrientes, ¿no? De cuentas corrientes, sí. Sí, ese es el caso, efectivamente. Es un problema que nos encontramos de manera continua por los abogados que llevamos a herencia, y en mi caso particular, que vivo mucho en López Vivas Abogados. Cuentas corrientes, pero cuentas corrientes después del fallecimiento del titular, ¿de acuerdo? Porque la gente no sabe qué sucede y cómo actuar en estos casos. Sobre todo, y es muy habitual el caso que nos encontramos los abogados, que cuando el fallecido es una persona mayor, pues que tenga uno o varios de los hijos como cotitulares o autorizados en la cuenta. A veces pasa que estos familiares, una vez ha fallecido el titular, pues sacan todo parte del dinero de la cuenta y lo transfieren directamente a alguna de las suyas, sin importarle pues que muchas veces esas cantidades no les corresponden por herencia, pero como son cotitulares, pues dan el paso y lo hacen. Esto yo lo suelo llamar a veces saquear la herencia, ¿de acuerdo? Ya que se está dificultando o incluso privando al resto de herederos de obtener lo que le puede corresponder. Y es que se puede decir que en estos casos muchos familiares primero disparan y después preguntan, es decir, primero pillan el dinero y luego ya que les busquen para repartirlo. Tratamos este tema primero porque hay un claro desconocimiento, como ya digo, por parte del público sobre qué pasa con estas cuentas una vez fallece el titular, y también por una sentencia que salió en prensa antes de verano de un procedimiento que llevó mi compañero Benjamín Cortés, que está aquí conmigo en el estudio y que luego saludaremos, y que los hijos de un señor que había fallecido pues denunciaron por lo penal a la pareja de su padre, puesto que ésta había sacado la mitad del dinero que tenía en la cuenta conjunta poco después del fallecimiento. Lo recuerdo. Hay que dejar claro que en este caso no estamos hablando de saqueo de herencia, es decir, que se ha demostrado que efectivamente había autorización del difunto. Pero antes pues voy a contarle un poco a los oyentes qué es lo que pasa con estas cuentas cuando el titular fallece y hay o bien cotitulares o bien personas autorizadas. Lo cual, como ya digo, es bastante habitual, sobre todo con personas mayores, ya que muchas veces pues no están en plenas condiciones para gestionar su patrimonio solas y buscan la ayuda de algún familiar. Todos sabemos que esto sucede bastante. Para comenzar hay que dejar claro que el banco tiene la obligación de bloquear una cuenta corriente en el momento en el que tenga conocimiento del fallecimiento de un titular. Esto no suele ocurrir. Sí, hombre, sí ocurre. El problema que pasa es que, claro, el banco no tiene conocimiento del fallecimiento hasta que alguien se lo notifica. Es decir, no hay un procedimiento automático por el que el registro civil, una vez se escribe fallecimiento, se lo notifica al banco. No, esto no existe, ¿de acuerdo? Tienen que ser los familiares los que lo notifiquen. Bueno, en realidad los familiares podría hacerlo cualquiera, pero lógicamente solo van a ser los familiares los que en un caso concreto hagan esa notificación, digamos los interesados. Entonces, claro, nos encontramos con casos en los que pasan meses o incluso años en los que se le notifica al banco ese fallecimiento y la cuenta sigue abierta como si este señor siguiera vivo. Como ya digo, el problema que nos solemos encontrar, que a mí me pasa mucho en López Vivas Abogados, es que por mucho que la cuenta esté bloqueada, si en esta cuenta, aparte del fallecido, tiene otro cotitular, este señor puede llegar al banco en cualquier momento y sacar la mitad del dinero sin tener que dar explicaciones. Es decir, se va a entender, digamos, de principio, que él es el cotitular, que al ser cotitular al 50% es el dueño de esa mitad del dinero. Otra cosa es que si estamos hablando de un señor que solamente estaba ahí para ayudar a gestionarlo, se puede haber afectado como una querella por apropiación indebida, como ha sucedido en el caso que vamos a comentar. Como ya digo, porque ese dinero no era suyo, simplemente figuraba ahí como cotitular para ayudar al titular de ese dinero a gestionarlo. Hay que dejar claro que esa posibilidad de sacar el dinero, el 50% si hay un cotitular, un tercio en caso de haber tres y demás, es decir, progresivamente, solamente la tendremos en caso de ser cotitulares, pero no si somos autorizados, que es otra de las figuras que se suelen utilizar para permitir a un tercero gestionar el dinero del titular. Pero a diferencia de la cotitularidad, esa autorización decae en el momento en que ese titular fallece, por lo que posteriormente esa persona, posteriormente a fallecimiento, ese autorizado ya no podrá sacar dinero. Consecuencia, se puede decir que hay que tener mucho cuidado a la hora de poner una persona de cotitular en la cuenta, porque tras nuestro fallecimiento puede dificultar gravemente que se lleve a cabo el reparto de los bienes que teníamos pensado en nuestro testamento. Pero claro, si esa persona está sacando dinero sin autorización, pues lógicamente está restando posibilidades al resto de herederos. Vamos a entrevistar ahora a Benjamín Cortés, abogado de aquí de Cáceres, para que nos aclare el caso que hemos comentado antes. Benjamín, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes, Benjamín. Buenas tardes. A ver, acláranos un poquito el caso este. Los hijos se querellan contra la pareja de su padre fallecido por apropiación indebida, ¿verdad? Sí, efectivamente, esto fue un caso en el que los hijos, en un momento determinado, posteriormente al fallecimiento de su padre, consideraron que la mujer con la que había estado conviviendo su padre en los últimos 14, 15 años, de una cuenta en la que estaban y figuraban desde hacía, 14, 15 años, ambos, se había apropiado la mitad del dinero. Había una determinada cantidad, aproximadamente unos 15.000 euros, y ella extrajo, evidentemente, preguntando primero al banco, la mitad de esa cuantía, y con posterioridad se encontró con una querella de los hijos. Como ya has dicho, no estaban casados, pero llevaban muchos años viviendo juntos, ¿verdad? Efectivamente, eso es un detalle muy importante. Era una convivencia estable, era una convivencia que en derecho se llama more usurio, y que a todos los efectos hacían una vida, no solo desde el punto de vista sentimental, sino desde el punto de vista económico, totalmente común, con lo cual se puede decir que era lo que el Código Civil llama una relación análoga a la de matrimonio. ¿En qué se basaba la querella de los hijos? ¿Por qué decían que no tenía derecho a quedarse con ese dinero? Bueno, los hijos, en una postura que todo el mundo al final, incluso el juez, hasta el mismo fiscal, en el juicio, tras la práctica de la prueba en el juicio oral, entendió que estaban un poco fuera de la realidad, porque entendían que la mujer, que había sido la pareja sentimental de su padre durante los últimos 15 años, había sido una mera asistenta, o había sido lo que ellos consideraban la patrona de la pensión, con lo cual, era un poco peculiar esa interpretación, y sobre todo se demostró finalmente que estaba absolutamente alejada de la realidad y que estaban en una postura bastante absurda. Es decir, los hijos alegaban que era simplemente una relación profesional, que era esta señora quien cuidaba al difunto. Efectivamente, y en el juicio tuvimos la suerte de contar con la hermana del fallecido, que en un alarde, digamos, de absoluta sinceridad y de sobre todo de decir la verdad de los hechos, incluso llegó a decir que en los últimos años en los que el fallecido había tenido una enfermedad terminal, había sido única y exclusivamente ella, es decir, la que era a todos los efectos como su mujer, la que lo había atendido en el hospital y la que lo había tenido, en todo caso, atendiendo desde el punto de vista emotivo o emocional, y desde el punto de vista también económico, porque ella tuvo incluso que dejar de trabajar para atender a lo que ella entendía y consideraba que era su marido. Era una pareja de hecho. Efectivamente, una pareja de hecho en toda regla. 15 años, 14 me decías, viviendo juntos y con una cuenta en común, viviendo bajo el mismo techo, ¿no? Sí, era una situación que era igual que la de un matrimonio, y de hecho eso fue lo que se alegó durante todo el trámite previo al juicio, es decir, toda la fase de instrucción. Y entendemos que a veces el rigor que se establece en cuanto a la interpretación jurídica está un poco alejada de la realidad social, porque la realidad social que hoy todos sabemos y conocemos es que existe multitud de parejas de hecho que, por la razón que sea, no quieren regularizar desde el punto de vista legal o desde el punto de vista contractual, en ese sentido, su situación, y no tienen por qué sufrir, si en el caso de que uno de ellos fallezca, este tipo de situaciones, es decir, verse presentado en un banquillo de acusados y tener incluso la posibilidad de verse aplicado una multa o, en el peor de los casos, una pena privativa de libertad. Ajá, pero después de ese mal trago, la querella fue desestimada, ¿verdad? Es decir, se demostró que esta señora tenía derecho, digamos, por en vía penal estas cosas no resultan, pero se demostró que no había apropiación indebida de ningún tipo, ¿verdad? Sí, la apropiación indebida lo que exige como tipo penal es realmente una intención de apropiarse de lo que uno considera que no es suyo. En este caso se demostró que durante todos los últimos años, en mayor o menor medida, sus fondos, es decir, los fondos de esa cuenta, habían resultado totalmente fundidos. Fundidos en el sentido de que, aunque ella había aportado por su trabajo como empleada de hogar de una manera más modesta, él había tenido un buen trabajo
en una empresa de Cáceres y evidentemente había tenido unos ingresos, había realizado unos ingresos mucho más cuantiosos, pero la aportación en definitiva y en conjunto, porque ella también tenía otra cuenta en la que se cargaban muchos de los gastos de la familia, es decir, de comunidad, luz, agua, etcétera, en esa cuenta en la que ella exclusivamente aparecía como titular, y por tanto se demostró que el funcionamiento de esa pareja era como un verdadero matrimonio, con lo cual la importancia que tenía que ella aportara más o menos en esa cuenta era relativa. Al final se demostró que la retirada de ese dinero venía avalada por una serie de circunstancias externas que demostraban que ella estaba realmente asumiendo una cantidad de dinero que verdaderamente, por cuestión formal y por cuestión real, le correspondía a la mitad. Ajá. Muchas gracias, Benjamín, por venir al programa. Yo creo que es un tema interesante y, como ya digo, hay mucho desconocimiento en la población en general y que espero que hayamos aclarado algo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Pues nada, me alegro que se haya resuelto así, porque, bueno, parece probado, ¿no? Quiero decir que imagino que habría un montón de vecinos que al final tú tienes vecinos que dices, si estos señores son matrimonio, no sé si están casados o no, pero sí, conviven, ¿no? Como hubo testigos en ese sentido, hubo mucha ayuda de gente que se ofreció en ese sentido y bueno, pues lo que pasa que a veces lo jurídico no va de la mano de la realidad y de la de lo que acontece el día a día, ¿no? Sí, sorprende un poco, ¿no? Que los hijos se metan en una denuncia cuando tampoco es mucho dinero. Quiero decir que, bueno, hubieras dicho hay 1 millón de euros o 500.000 euros o algo así, pero bueno, me dices 15.000 euros lo que había, ¿no? A mí, sinceramente, Vicente, no me sorprende tanto, porque yo he visto de verdad familias auténticamente sacarse los ojos por una casa del pueblo que cuesta 4 perras y 2.000 euros en la cuenta corriente. De verdad que a mí, como profesional, eso no me sorprende, pero está claro que no es plato de gusto para nadie encontrarte con una querella por apropiación indebida cuando llevas viviendo 15 años prácticamente con esa persona. Sin duda que sí. Benjamín, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por contarnos este tema. Hasta luego, Benjamín. Adiós, gracias. Bueno, Daniel, tema interesante. Ocurrió en Cáceres, es verdad que se hizo eco la prensa de aquel caso, que sí, hemos conocido un poco, bueno, de la mano de Benjamín, de su abogado. Que yo siempre se lo digo, que hay un canal de YouTube donde Daniel cuelga todos los programas, que ya nos ha pasado que hay gente que llama, sí, es verdad, hay gente que nos llama y nos dice, oye, quería escuchar, pues mira, vete al canal. Los tenemos ahí en la sección de vídeos de lopezvivasabogados.com, ordenados todos por temas. Si alguien quiere revisar algún programa anterior, pues ahí están todos. Aquí estamos, en este espacio de Derecho al Derecho, precisamente para resolver dudas, ¿no? Que para eso están los abogados. Hoy 2 en esta mesa, ¿eh? Benjamín y Dani. Dani, hasta el programa que viene. Nos vemos, Vicente, hasta luego.